A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. El cuadro que más humanos han mirado y que seguirán mirando durante siglos es un rectángulo pequeño que apenas mide 50 por 70 centímetros. Es la Mona Lisa, y es la obra del gran artista del Renacimiento Leonardo da Vinci. Y más allá de la fascinación que ejerce sobre quien la contempla, este cuadro está lleno de especulaciones y de historias. Se dice que es un autorretrato de Leonardo, personaje lleno de misterios y sorpresas. Otros creen adivinar códigos secretos y figuras de dudoso sexo. La verdad es mucho más simple. La mujer se llamaba Lisa Gherardini, esposa del comerciante Francesco del Giocondo, y cuando posó para Leonardo, la modelo tenía apenas 24 años. Leonardo da Vinci trabajaba de manera muy lenta y nunca entregó el cuadro a quien lo había contratado, y cuando fue a vivir a Francia, llevó el cuadro con él, sin terminarlo todavía. Este cuadro, el más famoso de todos los tiempos, ha sido robado 2 veces. La primera de la casa del mismo Napoleón y la segunda del Museo del Louvre. Allí una tarde, un italiano nacionalista consideró que el cuadro debía volver a Florencia y lo hurtó sin mayores complicaciones. Lo descolgó de la pared, lo guardó entre su gabardina y simplemente salió caminando. El cuadro permaneció durante 2 años guardado bajo una cama, mientras el mundo no se podía reponer de aquella ausencia. Pero por suerte, fue hallado un día como hoy, 13 de diciembre de 1913. Y desde entonces, un remolino de turistas puede verlo todos los días, pero a prudente distancia y tras un cristal blindado, para recordar que, en pintura, esta es la obra más famosa de todos los tiempos. Las principales noticias del día. Titulares. Ecuador rechaza presión por asilo de María de los Ángeles Duarte. Petroecuador recupera el 90% de la producción afectada por falla eléctrica. El Servicio de Rentas Internas busca devolución de $6.8 millones pagados a la Clementina. En el segmento de opinión, avanzar, responsabilidad de todos. En política internacional, doble discurso. Los editoriales serán de Santiago Basabe. Consejo de la Judicatura, la joya de la corona. José Hernández, consulta, Petro serrucha el piso al correísmo. Noticias del día. Ecuador rechaza presión por asilo de María de los Ángeles Duarte. La Cancillería convocó hoy al embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Marcelo Fuchs, para que dé explicaciones respecto a publicaciones de prensa de su país que señalan que el gobierno argentino le habría dado un ultimátum a Ecuador para que responda a su decisión de darle asilo a la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte. Así lo informó la institución en un comunicado emitido este 13 de diciembre a través de sus redes sociales. En su comunicado, la Cancillería local expresó: Ecuador rechaza cualquier intento de poner plazos o condiciones a un tema que requiere un meticuloso análisis jurídico. Reiteró que el gobierno de Guillermo Lasso se halla analizando el tema y que adoptará una decisión en el marco del derecho internacional, las convenciones aplicables a la materia y la legislación ecuatoriana, y que la dará a conocer al régimen argentino y a la opinión pública oportunamente.
Duarte fue condenada a 8 años de cárcel por cohecho como parte del caso Sobornos 2012-2016, en el que también están sentenciados el ex vicepresidente o el expresidente Rafael Correa y otros funcionarios de su gobierno. La exministra se halla refugiada con carácter de huésped por razones humanitarias en la Embajada de Argentina en Quito desde agosto de 2020. Está allí desde entonces con un hijo que es menor de edad. Petroecuador recupera el 90% de la producción afectada por falla eléctrica. Petroecuador informó que se logró en un solo día la recuperación del 90% de la producción afectada el 11 de diciembre por el apagón causado por una descarga eléctrica. Esta descarga provocó que se apaguen 728 pozos petroleros. La baja de más de 55.000 barriles fue recuperada casi en su totalidad al ponerse en la producción en la mayoría de los pozos a punto. El 10% restante de la recuperación se alcanzará en los próximos días en los pozos que entraron en reparación por la afectación que le causó el apagón, así lo dijo la empresa pública. La descarga eléctrica afectó la línea Vergel Givino 3, que opera Petroecuador, y no pudo ser contenida por la estación Givino 3 del Sistema Nacional Interconectado al no actuar las protecciones que debieron activarse para impedir la propagación. La petrolera estatal advirtió que el problema de fondo es que el sistema eléctrico del distrito amazónico tiene más de 40 años de funcionamiento y no ha tenido un mantenimiento integral desde el año 2016, por lo que Petroecuador trabaja en planes de corto y mediano plazo para mitigar este riesgo externo que imparta pérdidas en la producción asociadas a fallas eléctricas. El Servicio de Rentas Internas busca la devolución de 6.8 millones de dólares pagados a La Clementina. El Servicio de Rentas Internas pretende recuperar 6.822.613 con 33 centavos que la entidad pagó a Cobal Management Cobatmac S.A., ex administradora de la Hacienda La Clementina. La institución canceló dicho monto durante la administración de Marisol Andrade tras un fallo judicial el 31 de mayo de 2022. Francisco Briones, actual director del Servicio de Rentas Internas, busca que esos valores sean devueltos. En su momento, la administración de Marisol Andrade no apeló la disposición. No obstante, Briones presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional en junio pasado para recuperar ese dinero. Ratifico como director general del Servicio de Rentas Internas las palabras y el compromiso del presidente Guillermo Lasso. Vamos a lograr que devuelvan esos 7 millones de dólares, dijo en entrevista con un medio digital. La Clementina dejó de operar en agosto de 2021, actualmente está embargada por la Corporación Financiera Nacional, institución que en 2014 le concedió un crédito por 78.9 millones de dólares a los trabajadores asociados en Coproclem para comprar esta hacienda. No obstante, la Corporación Financiera Nacional aún no recupera estos valores prestados. Coproclem no solo le debe a la corporación, también adeuda más de 4 millones de dólares al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por compromisos con los trabajadores. Entrevista del día. La mañana de este martes en Radio Sucesos, Juan Zapata, ministro del Interior, habló sobre la crisis de la seguridad en el país. Veamos la nota. Ministro, y tiene que ver con la seguridad, y por eso el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, usted lo mencionaba, serán declarados en emergencia. Esto con dos objetivos. Esta declaratoria es para proteger a las unidades de policía comunitaria y bueno, porque ahora son vulnerables, ahora hay otro tipo de amenazas que requieren de esta emergencia. Ministro, cuéntenos cómo va eso y qué se va a hacer con esta declaratoria de emergencia. Hoy estamos enfrentando a dinámicas distintas, ya no es delincuencia común solamente, hoy es crimen organizado y especialmente con su efecto más nefasto que es el narcotráfico. Esto ha generado pues que tengamos muchos grupos de delincuencia organizada, especialmente en 8 provincias que es donde tienen la mayor influencia, ¿no? Que son todas las provincias de la costa, y ponemos una región más que es, el Distrito Metropolitano de Guayaquil, siempre lo separamos por las connotaciones que tiene. Por lo tanto, estas dinámicas hacen de que la Policía Nacional tengamos que generar varias acciones. La primera
es seguir con este plan de adquisiciones que lo maneja el Secretario Nacional de Seguridad, porque es un plan integral para el eje de seguridad. Pero independientemente a eso teníamos dos situaciones que había que hacerlas de manera rápida, que es el aseguramiento de las UPCs. Nosotros tenemos en este momento 16 UPCs y VCs que han sido atacadas especialmente en estas zonas de conflicto. Lastimosamente, hasta el momento, nosotros en los últimos eventos que hemos tenido, son 11 policías que han perdido su vida, más de 30 heridos. Por lo tanto, no podríamos nosotros estar, no podríamos estar preocupados como es nuestra obligación, porque atrás de un uniforme hay un ser humano, hay un padre, un hijo, un esposo, una esposa, una mujer policía, un hombre policía. Por lo tanto, la emergencia era para asegurar 74 unidades policiales en las zonas que yo le estaba diciendo, Guayas, Manabí, Esmeralda, Santo Domingo, El Oro, Santa Elena, obviamente el Distrito Metropolitano de Guayaquil, que son los sectores más conflictivos que tenemos, y Esmeraldas, obviamente. Entonces son 74, que esto nos requiere un presupuesto más o menos de $9 millones, un poquito más. Le voy a dar exactamente, bueno, tenemos 23 UPCs en la zona 1, que es Esmeraldas, 13 en la zona 4, Manabí, 12 en la zona 5, que es Guayas, 5 en la zona 7, que es El Oro, 8 en la de Guayaquil. Entonces, esto tiene un presupuesto de 9.042.000. ¿Qué significa asegurar? Porque las UPCs en su momento fueron creadas con otro modelo de gestión, claro, en otras condiciones. Hoy tenemos que hacer estos cerramientos, poner vidrios, inclusive antibalas, y todo lo que requiere para, minimizar la vulnerabilidad y el riesgo de nuestros policías. Y el otro aspecto fundamental era la adquisición inmediata de munición. Lastimosamente existe un conflicto bélico que el país lo sabe. Eso genera que no tengamos mucha oferta de munición, pero lo estamos haciendo por todas las vías. ¿Qué es lo que estamos adquiriendo? Y aquí quiero agradecer públicamente al presidente. Ayer presentamos esta ampliación de los presupuestos y inmediatamente entendió y nos ha apoyado. Por lo tanto, en cuanto a munición, estamos adquiriendo 300, o el plan prevé adquirir 300 cartuchos por policía, de 9 milímetros, no solamente para su dotación en el terreno, sino para su constante pericia en cuanto al manejo de armas y capacitación, no olvidando que esto está también para los 8.500 aspirantes que se están formando, y también para un entrenamiento de refrescamiento a los 1.564 que se acabaron de graduar. Por lo tanto, en cuanto a cartuchos 9 milímetros, son 300 por cada policía. Estamos tomando 60.000 por los 8.500 que están graduándose, que están formándose en este momento, y también de arma larga 5.56, 580 por policía, porque estos sí ya son los equipos que están en las zonas más conflictivas y los tácticos que permanentemente están en el enfrentamiento. Por lo tanto, esos son los dos aspectos que contempla esta emergencia. Esta emergencia ya lo firmamos, tiene vigencia por 60 días, así que tenemos que volar en estos procedimientos que son tan importantes para la policía. Y ahora también algo importante, ministro, es los estados de excepción en 3 provincias y bueno, los resultados, porque ya mismo terminan. ¿Qué se ha logrado con esos estados de excepción? Bueno, mire, nosotros en cuanto a la productividad tenemos obviamente 8.584 detenidos, que son los que aprende la policía, pero quien califica obviamente la atención es la función judicial. Tenemos 151.000 operativos, se han registrado más de 1 millón de vehículos, obviamente más de 1.161.000 personas, 72 grupos de delincuencia organizada desarticulados, una cifra que nos ha preocupado bastante. Es el retiro de 1.171 armas de fuego. Esto es una cifra que yo al menos no lo había visto antes. En 43 días, 1.171 armas de fuego, y no solamente armas cortas, armas largas, fusiles. Ministro, ¿de dónde sacan esas armas? Eso es lo que nosotros estamos analizando. Obviamente tenemos que generar estas operaciones, como lo estamos haciendo de manera muy, muy estrecha con Fuerzas Armadas, y ahí también quizás, pero le terminaría con el balance: 1.564 armas blancas, 22.945 municiones, 3.834 motos retenidas, se han recuperado 827 motos, 2.214 vehículos retenidos,
y se han recuperado 691 vehículos. Por otro lado, Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, en Radio Sucesos esta mañana, habló sobre la situación política del país. Escuchemos lo que dijo. Termina este año convulso, ¿no? Es tormentoso en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también con problemas en la función judicial, que a inicios de este año, el año que termina, sufrió un cambio en su cabeza, en la estructura del Consejo de la Judicatura, con la renuncia de María del Carmen Maldonado, y esta designación temporal, que ya va alargándose, de Fausto Murillo. Esto ha traído problemas en la función judicial, en el manejo administrativo, distanciamientos, rupturas, por ejemplo, entre el Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Así terminamos el año. Bueno, es muy preocupante lo que sucede en la justicia, ¿no? Y justamente eso se debe al diseño institucional que tenemos sobre ese poder. Es un poder que en realidad no es independiente, porque a la larga depende de los vocales del Consejo de la Judicatura, que es un órgano con un poder enorme y que termina teniendo superioridad incluso sobre la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, por eso eso explica claramente las disputas que se dan a la interna del Consejo o por ocupar los cargos que quedan vacantes, ¿no? Entonces, eso es otra de los hierros institucionales que nos dejó la Constitución de 2008, ¿no? Lamentablemente necesitaríamos de ahí una reforma constitucional que tendría incluso que pasar por la Asamblea, porque se entendería incluso que es una reforma a la estructura del Estado, pretender reformar la conformación de la Corte, de todo el sistema de justicia, ¿no? Entonces, ¿qué se debe cambiar en este caso? En el caso puntual de la Administración de Justicia, ¿qué reforma debería hacerse? Quitarle tantas atribuciones al Consejo de la Judicatura, ¿no? Volverle a dar independencia a la Corte Nacional y a la justicia en sí misma, ¿no? No dependiendo de un órgano administrativo que tiene este control absoluto de todos los órganos judiciales, ¿no? Incluso de la Fiscalía. Ahora se está pretendiendo, con la consulta popular, darle independencia nuevamente a la Fiscalía, para que pueda incluso elegir la Fiscalía sus propios fiscales, que ahora ni siquiera puede hacer eso. Entonces, ahí tenemos una reforma en ese sentido. Se podría tal vez intentar una reforma del mismo tipo en un futuro para el Consejo de la Judicatura, ¿no? Claro, hay una pregunta en la consulta que tiene que ver con la independencia de la Fiscalía, que estaba buscándose desde hace algún tiempo, recuerdo con este consejo de reinstitucionalización que lo dirigía Pablo Dávila, pero esto es parte de un todo. Como tú dices, darle más independencia a la Corte Nacional del Consejo de la Judicatura, es como que se mezcla, es como que, hoy decía Santiago Basabe, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura es la joya de la corona de la función judicial. Exactamente, es igual que el Consejo de Participación Ciudadana para el tema del control y de la rendición de cuentas de los organismos públicos. El Consejo de la Judicatura pues tiene un poder inmenso en lo que tiene que ver con la justicia, y evidentemente concuerdo con Santiago en que es la joya de la corona en el Consejo en el tema de la justicia, ¿no? Y pues claro, el problema es que esto no hay una solución que se pueda ver en estos momentos, ¿no? Las disputas siguen y van a seguir existiendo mientras siga siendo un organismo tan poderoso, en donde pocas personas deciden sobre temas súper importantes, ¿no? Que es igual que el problema que tenemos con el Consejo de Participación. Estas pugnas que ha habido con el Consejo de Participación Ciudadana, con la Judicatura, con la Asamblea y el Ejecutivo, ¿cuál es su evaluación de cómo terminamos el año? Porque también terminamos con un llamado a, consulta popular, referéndum para enmendar la Constitución.
¿Cómo ve todo eso al finalizar este 2022? Bueno, ha sido un año, creo yo, un año perdido en la disputa que ha habido entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lamentablemente es poco lo que se ha podido avanzar en políticas públicas y decisiones que favorezcan a la ciudadanía. La mayoría de la actividad política se ha concentrado en la disputa, en el bloqueo, sobre todo por parte de una asamblea controlada por una mayoría que lo único que quiere es desestabilizar y que el presidente no termine su periodo. Esas han sido sus intenciones desde el principio y eso no ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este año de bueno que haya hecho la Asamblea, por ejemplo? Absolutamente nada. Igual un gobierno debilitado, un gobierno que ha sido puesto contra la espada y la pared, tanto por la Asamblea como por las organizaciones sociales, sobre todo por la CONAIE, también en un afán desestabilizador. Ahora, ¿qué se viene para el próximo año? Pues creo que la consulta es importante, creo que hay preguntas interesantes en la consulta que hay que analizar bien y sobre las que cabría un voto positivo. Vamos con la cuarta parte de la entrevista al ingeniero Freddy Erazo, administrador general del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué es esto del plan de capacitación ciudadana que está implementando el municipio? A ver, el tema de plan de capacitación es una visión que tuvimos justamente en una reunión con el alcalde. Le decíamos, el municipio, aunque se trabaja en el famoso municipio en tu barrio, pero en la parte técnica es muy distante. Resulta que la gente tiene que correr al tramitador, que muchas veces lo que entiende el tramitador es un proceso muy lineal que no necesariamente se ajusta a las necesidades de las personas, o en su defecto tiene que ir con abogados que efectivamente le van a cobrar unos valores. Y muchas de esas cosas resulta que no son tan difíciles. Que con un poquito de trabajo, una horita de dedicarle, la persona podría hacerlo solo. Son capacitaciones en materia tributaria, en temas de catastros, en temas de servicios ciudadanos, que lo que buscan es que el ciudadano pueda hacer los trámites solo, pueda poner un escrito solo, que no necesite ir corriendo al tramitador, que muchas veces hasta puede prestarse para otro tipo de circunstancias, y que la persona pueda tramitar las cosas de una manera sencilla. Teníamos recelo al inicio de lanzar el proceso porque decíamos, la gente no está tan involucrada en estos temas del aprendizaje, pero hicimos el primer llamado y tuvimos más de 500 personas. Ese llamado se lo hizo en un determinado barrio, en un determinado sector. Hicimos un llamado en la página web, porque este es el plan piloto. Ya. Este no es el proceso grande de capacitaciones. ¿Qué esperábamos nosotros? Esperábamos unas 50, 60 personas, porque normalmente hay este distanciamiento con el ciudadano. Lo comunicamos con total suavidad, si cabe el término, porque era el piloto. Y orgánicamente, a ver, ¿cuánta gente se suma? Sí, o sea, incluso llegó el punto donde el momento de la inauguración nos habían superado en la capacidad de instalaciones que teníamos en el municipio de Quito. No esperábamos una respuesta tan positiva. ¿Qué pasó? La Politécnica Nacional nos apoyó y nos prestó sus auditorios. Entonces lo que hicimos fue dividirles. Se hicieron estas capacitaciones y les preguntamos a las personas, ¿les sirvió? Tuvimos calificaciones sobre el 93%. Nos dijeron, esto realmente era lo que necesitábamos. Porque ahora entendemos que lo que nosotros hacíamos no ha sido lo que está correcto y por eso es que los señores me devolvían mi trámite. Hubo estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, había personas de la tercera edad. ¿Cuántas personas? Más de 500 personas. Más de 500 personas formaron parte de este primer proceso de capacitación. Y lo interesante es que les preguntamos, ¿quieren seguir aprendiendo más? Y el 99% de los casos dijeron, sí, tenemos que aprender mucho más y queremos venir a aprender más. Entonces, ¿a qué estamos apuntando después de este piloto? A generar una escuela de capacitación hacia el ciudadano. Y como les digo, es tan variado el tema que claro, por ejemplo, con los chicos, les explicamos del chatbot y ellos dicen, ya metan todo al chatbot. Pero también tenemos personas de la tercera edad. Claro. Esas personas que necesitan una atención
diferente. Y ellos han dicho, síganme capacitando porque yo ya puedo manejar mis propios trámites. Una señora se acercó y dijo, ¿sabe qué? Después de aprender esto, yo me voy a poner mi pequeña asesoría para ayudar a la gente. Incluso hay un proceso de reactivación económica en este tema. Entonces, creo que es un tema muy importante. Y después de este piloto, para el mes de febrero, seguimos con la segunda parte de la escuela de capacitación, que como queremos hacerlo, queremos que se institucionalice y que funcione pues de esa forma para los ciudadanos y que cada vez sea más fácil la relación. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros semana a semana en los noticieros de Telesucesos. Hay muchos cambios en estos días. Se acabó la euforia del Mundial indudablemente, pero todos igual seguimos conectados. Tenemos orgullo de lo que hizo la selección ecuatoriana, pero todos queremos saber quién llega a ganar la Copa del Mundo. Esperamos que sea un país latinoamericano. Pero al mismo tiempo en Ecuador se han dado una serie de temas. Uno de ellos es el incremento del salario básico en $25 para el próximo año 2023. Muchos recordamos que eso fue una oferta de campaña del presidente Lasso, que en los 4 años de gobierno subiría a $100. Unos critican, otros aprueban, otros dicen que es mucho, otros dicen que es muy poco. El punto es que el 1 de enero tendremos reglas nuevas para el tema salarial. Así es que hay que trabajar más. Hay que demostrar que nos ganamos ese dinero con trabajo eficiente y efectivo. Esperamos que el país trabaje más. Yo sigo admirándome del tema feriados. Cuando el feriado cae fin de semana, me los dan un lunes. Hay que trabajar más. Y todos, absolutamente todos los ecuatorianos debemos poner ese énfasis en trabajar. No robarle tiempo al trabajo, sino ganar tiempo trabajando. Así es que pensemos en ello. Estamos cerca de terminar un año. Vamos ya casi en las mitades de diciembre. Muchos ya están por recibir sus décimos. Ahorren, guarden, compren regalos, sí, pero también vean qué puede pasar mañana o qué puede ser pasado mañana. Las crisis nos deben haber dejado varias enseñanzas. 2020 vivimos el horror de la crisis del COVID. Perdimos familiares, perdimos amigos. Debemos seguirnos cuidando. Hay países que están volviendo al uso de la mascarilla. Hay países que vuelven a incrementar su número de contagios. Hay países como en la propia China en donde la gente ya reclama, no quiere seguir encerrada y está en contra del aislamiento. Hay que trabajar y estar permanentemente vinculados a mejorar nuestra situación. El año que está terminando tuvimos una extremada crisis con el paro de 21 días. Esperamos que eso no se repita. Los ecuatorianos no estamos de acuerdo con parar operaciones. Estamos de acuerdo en trabajar, avanzar, dialogar y generar un país de más oportunidades, de más proyección, en donde todos podamos tener un trabajo digno y podamos avanzar hacia el futuro. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques y en Telesucesos en sus noticieros. Global Hoy con Alan Carney. Doble discurso. Siempre se ha escuchado que el gobierno de los Estados Unidos se ha opuesto como una política de principio a negociar nunca con grupos terroristas dedicados al secuestro de personas, sea para exigir rescates, sea para usarlos como rehenes para protegerse de las acciones de la autoridad. Esta es una estrategia acertada de principio, pues lo contrario implica ponerse a merced de cualquier delincuente que sabría que lo único que debe hacer para lograr asegurar su impunidad es secuestrar personas y a través de amenazas a su integridad, negociar su salida de cada entuerto. Esta política ha sido aplicada en los ámbitos públicos y privados, esto es, en aquellos que de manera directa afectan al Estado, como en el caso de amenazas terroristas, o la toma de rehenes para exigir al Estado la liberación de detenidos por acciones ilegales violentas, sea por motivaciones ideológicas o tan solo criminales. Y en lo privado, instando a las familias de los secuestrados a no pagar los rescates, sino confiar en las fuerzas que se especializan en tales casos. Mantener esta estrategia es parte esencial del principio de autoridad que debe mantener el Estado so pena de perderla, lo que conduce a dejar de ser tomado en serio
tanto dentro como fuera de sus fronteras. La razón de ser del Estado, en lo esencial, es garantizar a los ciudadanos que mantendrá la seguridad del país y de ellos, haciendo cumplir las leyes en un marco institucional. Existen numerosos ejemplos, tanto en los Estados Unidos como en prácticamente todo estado en el mundo, de aplicación de ese concepto situado en la raíz misma de aquello que significa el ejercicio legítimo de la fuerza para restablecer la seguridad. Recordemos la acción de equipos policiales especializados que ejecutaron acciones a miles de kilómetros de sus países para liberar rehenes retenidos en las capturas de algunos aviones comerciales por grupos ideológicamente motivados, exigiendo la liberación de compañeros suyos presos por delitos violentos o el cambio de políticas en los países atacados. Los casos de Entebbe, donde las fuerzas especiales del Estado de Israel logran liberar el avión que la Organización para la Liberación Palestina había pirateado y obligado a aterrizar en la Uganda del siniestro Idi Amin, que había expresado sus simpatías por los violentos secuestradores, fue un verdadero manual de operaciones para manejar las crisis. Algo similar se dio en el secuestro de un avión de Lufthansa trasladado a Mogadiscio, liberado en una acción eficaz por las Fuerzas Armadas alemanas. Acciones menos afortunadas se han producido también, como en el caso del espectacular y trágico episodio de la toma de rehenes durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972 de la delegación de Israel, culminada en el asesinato, al intentar su liberación, de 11 atletas israelíes y un policía alemán y la de 5 terroristas palestinos. O el caso del baño de sangre suscitado en Moscú con la captura masiva de rehenes en el Teatro Dubrovka en el 2002 por parte de terroristas chechenos islámicos, que culmina con más de 170 muertos, de los que 130 corresponden a los rehenes, cuando intervienen las fuerzas especiales rusas. Este evento pondría ya de manifiesto el carácter autoritario y decisivo del presidente Putin, inaugurado 2 años antes como tal. El evidente riesgo de ceder ante el chantaje de grupos delictivos o terroristas queda en evidencia ante lo que ha ocurrido en Haití, por ejemplo, donde las bandas criminales, ante la efectiva desaparición de la autoridad estatal, se han adueñado del país, retrotrayéndolo a la ley del más fuerte, al punto que los restos de la institucionalidad gubernamental han debido pedir a la comunidad internacional que intervenga, evidentemente con la fuerza, para tratar de restablecer el orden en un estado fallido. Lamentablemente, en Latinoamérica los grupos criminales han alcanzado un alto grado de impunidad por lo laxo de las disposiciones legales o por las actitudes muchas veces sorprendentes de las autoridades judiciales en la concesión de recursos jurídicos y amparos legales a favor de los delincuentes. En buena parte de la región, el secuestro exprés se ha vuelto un filón para los delincuentes, al punto que hoy ya la simple amenaza de secuestro resulta suficiente para cobrar un rescate. Siempre es bueno recordar, ya que se han retomado en Colombia los diálogos de paz con los grupos violentos alzados en armas desde hace años, que fueron estos grupos quienes llevaron la industria del secuestro a impresionantes y aterradores niveles, disque para financiar sus actividades antes de convertirse en agentes del narcotráfico local e internacional. Cuando lo delincuencial traspasa la esfera de las acciones de individuos o de grupos y se vuelve práctica de estados, entramos en una situación mucho más compleja y peligrosa, ya que el uso de la fuerza, con la legitimidad que ésta pueda tener, se vuelve casi imposible por el riesgo de un conflicto armado.
El caso del ataque a las Torres Gemelas y la respuesta a esa agresión con la invasión al país que daba cobijo a los autores da la medida de a dónde puede llevar la reacción. El episodio en Irán entre noviembre de 1979 y enero de 1981, en el que radicales islámicos protegidos y hasta alentados por los sectores teocráticos de la sociedad iraní, que acababan de derrocar al Shah, capturan la embajada de Estados Unidos en Teherán, manteniendo a 66 funcionarios de la misma como rehenes por 444 días nada menos. Este evento marca sin duda un caso extremo de delincuencia por parte de un Estado y sus autoridades, que en buena medida se ha convertido en la marca de fábrica del régimen teocrático iraní a lo largo del tiempo. Su actual programa nuclear y el desarrollo de importantes capacidades misilísticas, unidas a su expresa y pública política de destruir físicamente a Israel, se puede fácilmente convertir en una forma de chantaje nuclear regional a semejanza de lo que ocurre con Corea del Norte. El reciente canje de una basquetbolista americana detenida, juzgada y condenada en Rusia a 9 años de prisión por narcotráfico, al encontrarse en su equipaje unos gramos de aceite de cannabis, en una sanción fuera de toda proporción con el delito, puede verse como una reversión de esa estrategia que ha sido piedra angular para enfrentar el chantaje y el secuestro. El Estado no puede hacerse cargo de la seguridad de sus nacionales si estos incurren en delitos fuera del país, y mucho menos aceptar canjearlos por quienes han cometido delitos que afectan la vida y la seguridad de otros ciudadanos, como es el caso del delincuente ruso canjeado Víctor Bout, un traficante internacional de armas conocido como el mercader de la muerte. La desproporción entre los delitos resulta grotesca y aceptar esos términos traerá a futuro, si no en Rusia, en cualquier otro estado autoritario, la tentación de jugar ese mismo juego. Atrapar a un ciudadano, sea norteamericano o de cualquier país al que se quiera chantajear, acusarlo de cualquier cosa y encerrarlo hasta poder negociarlo, sea por un delincuente o por concesiones en otros campos. Un muy peligroso precedente. Muchas gracias. Editorial. Consejo de la Judicatura, la joya de la corona. Artículo de Santiago Basabe, publicado en el portal Primicias. Ocupar la presidencia del organismo de control y administración de la justicia, que en Ecuador se denomina Consejo de la Judicatura, es uno de los cargos más importantes en países corruptos y con instituciones políticas endebles. Ese espacio es clave respecto a la corrupción porque desde allí se puede manipular jueces y fiscales, direccionar peritajes, orientar sorteos, disponer cambios de fechas de audiencias y, en fin, todos los trámites necesarios para que los desfalcadores del Estado queden impunes. Si existe un eslabón fundamental en la cadena de la corrupción, ese es, precisamente, el relacionado con el Consejo de la Judicatura y específicamente con quien lo preside. La titularidad del Consejo de la Judicatura también es relevante en contextos de instituciones políticas endebles, puesto que por esa razón y otras relacionadas con los sistemas electorales y de partidos, las disputas entre actores políticos no suelen ser resueltas en las arenas correspondientes, sino en las Cortes de Justicia. De allí que determinados procesos judiciales, lejos de constituirse en espacios de aplicación de la normativa jurídica a un caso específico, se conviertan en mecanismos de resolución de conflictos políticos. Bajo ese escenario, controlar el Consejo de la Judicatura es determinante, pues desde allí se puede dirigir el curso que ha de asumir una determinada causa. En países donde la corrupción pública campea y las instituciones se desbaratan con un elemental soplido, ejercer la presidencia del Consejo de la Judicatura es más importante, mucho más, que ser legislador, ministro secretario de Estado o autoridad seccional de elección popular. Como Ecuador es uno de esos países, ahí están las razones por las que cuesta tanto llegar a acuerdos para designar al nuevo titular de ese organismo.
Más allá de cuestiones puramente jurídicas y de otro orden, e independientemente de la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y de la Corte Nacional de Justicia, lo que está en el fondo son circunstancias de naturaleza puramente política. Si en el Consejo de la Judicatura se juega la impunidad y la supervivencia política, ahí está la joya de la corona. Reducir la incidencia del Consejo de la Judicatura tanto en la protección dada a los corruptos como en su nefasto papel de árbitro de las disputas políticas no tiene que ver con su permanencia o no. Como institución, es necesaria y debe mantenerse dentro del ordenamiento jurídico. El problema de fondo está en quienes acceden al espacio. Ahí es donde se debe y puede trabajar para intentar incidir en los nombres que se proponen. Dados los intereses políticos que cubren a esa designación, dicha acción debe ser articulada desde la ciudadanía. Esa acción, por tanto, debe ser cívica. De lo contrario, si nos mantenemos como meros espectadores, los que siempre controlaron la justicia en el Ecuador pronto volverán a tomar las riendas. Cuando eso suceda, desafortunadamente será tarde para los lamentos y las críticas. La joya de la corona está ahora mismo en disputa. Y entre Mundial de Fútbol y el fin de año, los ciudadanos no nos hemos dado por enterados. Aprovechando esa coyuntura, corruptos y políticos de tercer nivel están ávidos por controlar el Consejo de la Judicatura, pues desde allí se garantiza la permanencia de las fortunas mal habidas y se ordenan a diestra y siniestra prisiones preventivas o sentencias a los que no son parte de la mafia o repartieron inequitativamente las ganancias. Ahí están las razones por las que Marco Tello o Álvaro Román no podían llegar a ese espacio, no conjugaban con los intereses creados, no eran dóciles. Artículo de Santiago Basabe, publicado en el portal Primicias. Consulta: Petro serrucha el piso al correísmo. José Hernández, 4 Pelagatos. La consulta popular tiene por ahora 8 preguntas, un derrotero para llegar a las urnas y un rostro amable y oficialista para promocionarla en el campo institucional. Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República. Lo que no se ve hasta ahora es una estrategia política que permita arropar ese proceso. En un comienzo se pensó que la división que resultaría de esa consulta se establecería entre el statu quo político y un franco revolcón propuesto por el Ejecutivo. Algo de ello hay, tenue, muy tenue, en la reducción del número de asambleístas y en el número mínimo de afiliados exigidos a los partidos políticos. Pero la verdadera división la generó el correísmo y sus aliados al poner el acento de su oposición en la primera pregunta: el permiso que deben dar los electores para extraditar a ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. Ese hecho crea un espacio político inédito porque no está atravesado por los dos temores que muchos abrigaron. Uno, que el contenido de las preguntas favoreciera directamente al poder de turno. Dos, que se estableciera un mano a mano ideológico entre visiones tradicionalmente adjudicadas a la derecha y a la izquierda. Pero nada de eso se ha dado, y aquellos que desde el correísmo o Leonidas Issa pretenden oponerse porque dicen situarse a la izquierda, deberían explicar por qué Gustavo Petro, que reconocen como uno de los suyos, mantuvo el acuerdo de extradición con Estados Unidos y ha seguido enviando colombianos requeridos por narcotráfico y ratificó, a nombre de Colombia, los mecanismos de cooperación judicial con ese país. Más contundente aún, Petro firmó la extradición del hermano de Piedad Córdoba, senadora y aliada de su proyecto político. Álvaro Córdoba era requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico. Según la revista Semana, él negociaba y traficaba droga y armas. El presidente colombiano advirtió apenas llegó al poder que el narco que no negocie con el Estado colombiano y se comprometa a dejar definitivamente el narcotráfico será extraditado a Estados Unidos. La línea que trazó no está entre el nacionalismo y el entreguismo o entre la izquierda y la derecha, está entre la ley y el delito. Petro rompió de esa forma el discurso oportunista y corrupto manejado por Cuba desde hace décadas y que también maneja la dictadura de Maduro en Venezuela. Usar el narcotráfico
para corromper por dentro a la sociedad estadounidense. Ese es el quiebre que crea aquí la consulta popular. No se trata de ser o no ecuatoriano, de ser o no nacionalista. Se trata de marcar una línea divisoria con el crimen organizado nacional e internacional. Esa es una enorme diferencia que el correísmo y sus aliados están ocultando tras un biombo discursivo que los convierte en los hechos en el burropié del narcotráfico. Karen Sichel deja entender en algún video que hay con la oposición un problema de argumentos. En este caso, ese tema está zanjado y no impone explicaciones, sino una estrategia política que responda al nuevo clivaje que en la consulta no pasa por una polarización ideológica ni por un interés político específico del actual gobierno. La consulta, en el caso de la extradición, necesita la conformación de un frente democrático que cohesione a la sociedad en horas aciagas, evite entronizar la corrupción y le entregue herramientas para luchar contra el delito más corrosivo, violento y corruptor del momento. La extradición no para el narcotráfico, es una herramienta disuasiva que, como el presidente colombiano prueba, contribuye en la lucha contra ese delito y muestra, en el caso de los demócratas, su tolerancia cero y sobre todo su actitud de mantener la política al margen de esos dineros y de sus efectos perversos para la institucionalidad y las personas. En una sociedad donde hablar de valores se ha vuelto relativo, esta primera pregunta puede ser la oportunidad de invertir esa dinámica. Parte de la sociedad política, que no se concibe como un cártel, requiere en forma urgente reconstituirse. Y para eso necesita un divisor de aguas. La consulta, con sus bemoles, juega hoy ese papel. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. El Parlamento Europeo destituye a la vicepresidenta Eva Kaili. Eva Kaili ya no es vicepresidenta del Parlamento Europeo. Tan solo 5 días después de ser detenida, los eurodiputados han votado su destitución con amplísima mayoría, 625 votos a favor y solo un voto en contra. La que fuera una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, de 44 años, ha sido acusada de corrupción por la justicia belga en una operación relacionada con Qatar. Además, ha sido expulsada del PASOK, el Partido Socialdemócrata de Grecia, y suspendida de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo. Algunos eurodiputados temen que esto solo sea la punta del iceberg. Tenemos que investigar a todos y cada uno de los eurodiputados que hayan hecho algo parecido. Por desgracia, estoy seguro de que esto no ha terminado. Habrá más casos. Además de Eva Kaili, también están imputados un exdiputado italiano y 2 asesores parlamentarios. Están citados a declarar el miércoles por la mañana ante la Sala de Cuestiones Preliminares, donde el juez decidirá si siguen detenidos o no. Crece la ira en Perú. 7 manifestantes han muerto en las protestas contra el nuevo gobierno. La violencia toma las calles de Perú. Crece la ira en las protestas que estallaron el domingo contra el nuevo gobierno que destituyó al presidente electo Pedro Castillo. El lunes se alcanzaron los 7 fallecidos, la mayoría jóvenes, 2 incluso menores de edad, y todos por proyectiles de armas de fuego. Hay además un centenar de policías heridos y los manifestantes atacaron 2 canales de televisión en Lima. Que lo han matado como en un matadero. Él es un estudiante deportista y mi mamá pide justicia, así como mi familia, para mi hermano. Miles de manifestantes, especialmente de las comunidades rurales del sur del país, han cortado calles, montado barricadas y atacado comisarías. ¿Quieren manifestarse? Unas 2.000 personas irrumpieron en el aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú, forzando su cierre. Piden la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria de elecciones generales para sustituir el Congreso. También exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo, acusado de intento de golpe de Estado cuando fue destituido por los legisladores tras intentar disolver el Congreso antes de una votación de destitución. Su abogado dice que se considera un preso político. Votaron una moción de vacancia que es ilegal. Esa moción de vacancia, esa resolución de vacancia no existe, señores, no tiene ningún efecto jurídico.
A las puertas de este centro policial, donde Castillo está detenido desde el miércoles, le esperan decenas de seguidores. Pernoctando aquí 4 días. Estamos y vamos a continuar hasta lograr que nuestro presidente retorne al palacio. La nueva presidenta no ha logrado apaciguar los ánimos con su anuncio de un adelanto electoral a abril de 2024. El gobierno ha decretado este lunes 60 días de estado de emergencia en 7 provincias del departamento sureño de Apurímac. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.